Bienvenidos a otra exploración a fondo. Hoy los metemos con un documento que, llega todos los meses, pero que a menudo miramos de reojo. El recibo de sueldo en Argentina. Sí, es un papel que todos conocemos. A simple vista parece solo un papel con números, pero las fuentes que tenemos, un análisis detallado sobre el sistema de seguridad social, nos dicen que es Muchísimo más. que es mucho más. Es como el mapa de un pacto social, a veces medio tenso, entre el trabajador, la empresa y el Estado. Me gusta esta definición. El mapa de un pacto social. Nuestra misión hoy es entender ese pacto. Veremos dónde están las reglas claras y dónde empiezan esas zonas grises que a menudo terminan en batallas legales. Vamos a desglosar esto. Es que es exactamente eso, no es un conjunto de descuentos arbitrarios para complicarnos la vida, ¿viste? Claro. Es el mecanismo visible de la red de seguridad social para los trabajadores en relación de dependencia. Cada número en ese recibo representa, un ladrillo en la construcción de esa red. Una red que se financia con pagos obligatorios. De ambas partes, de empleados y de empleadores. Entender el recibo es entender nuestros derechos y también, nuestras obligaciones. Exacto. Y la primera línea de ese pacto, la distinción fundamental que marcan los documentos, es entre aportes y contribuciones. La clave. Suenan casi igual, como si fueran dos formas de decir lo mismo, pero en la práctica... Son dos mundos diferentes, completamente diferentes, y ahí está el corazón del sistema. Pensemos primero en los aportes. Dale. Los aportes son la parte que pone el empleado. Es dinero que conceptualmente sale de su salario. Ok. Lo interesante es el cómo. El empleador no te paga el total para después pedirte que le devuelvas una parte. Directamente lo retiene antes de que llegue a tu bolsillo. A ver, un momento. Que el empleador sea agente de retención suena a una carga administrativa gigante para las empresas, ¿no? Sobre todo para las más chicas. Sí lo es. ¿Por qué se diseñó así y no, por ejemplo, que cada uno se encargue de pagar lo suyo, como hacen los monotributistas? Es una excelente pregunta y va al corazón del sistema. Se diseñó así por una razón fundamental: la eficiencia y la garantía de recaudación. Asegurarse de que la plata llegue. Tal cual. Imagínate el desafío para el Estado de tener que fiscalizar a millones de trabajadores uno por uno para ver si pagan sus obligaciones cada mes. Sería imposible. Prácticamente inviable. Al centralizar la responsabilidad en el empleador, simplificas el proceso de una manera drástica. El Estado solo tiene que controlar a las empresas, que son un número mucho menor de contribuyentes. Claro, tiene toda la lógica. Es un sistema que prioriza la solidez de la recaudación, para que esa red de seguridad no tenga agujeros, ¿viste? Entendido. ¿Y a dónde va exactamente esa plata de mis aportes? Va directamente a financiar tu propia seguridad social, o sea, la del trabajador que está aportando. Mi jubilación. Tu futura jubilación, a través del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. También los servicios de tu obra social y el PAMI para la cobertura de salud de los jubilados. Es como un ahorro forzoso para mí, para mi futuro. En esencia, sí. Y como dato, las fuentes señalan que además de este aporte obligatorio, existen mecanismos de aportes voluntarios para quien quiera reforzar su jubilación por su cuenta. Entendido. Eso cubre mi parte del pacto. Ahora, ¿qué pasa con la otra mitad? Las contribuciones. Las contribuciones. Bueno, ese es el compromiso del empleador. Es el dinero que la empresa paga por encima del salario del trabajador. O sea, no se me descuenta a mí. Para nada. Es un costo laboral adicional para la compañía. Y su destino es mucho más amplio, lo que refleja una visión más colectiva de la seguridad social. ¿Más amplio en qué sentido? ¿No va también a mi jubilación y mi obra social? Sí, una parte importante va a eso, pero no se queda ahí. Y acá es donde se pone fascinante, ¿viste? Cómo se divide la responsabilidad y se amplía el espectro. A ver. Las contribuciones del empleador no solo financian jubilaciones y obras sociales, también sostienen el Fondo Nacional de Empleo. ¿Que se usa para? Para políticas de capacitación y el seguro de desempleo, por ejemplo. También cubren el seguro de vida obligatorio, las asignaciones familiares. O sea, mi aporte es más personalista. Se podría decir que sí, tu aporte es más individual si querés. La contribución del empleador sostiene todo el andamiaje social en un sentido mucho más general.
Y en los documentos tenemos una tabla que es una radiografía perfecta de esto que decís. Es clarísima. Para la jubilación, el empleador aporta un 11% y el empleador contribuye con un 16%. Para la obra social, es un 3% del empleado contra un 6% del empleador. Se ve perfecto. Se ve clarísimo el esfuerzo compartido, pero con responsabilidades distintas. La empresa siempre pone una porción mayor, asumiendo ese rol social más amplio. Exacto. Esa tabla es la prueba matemática del pacto. Muestra que no es un sistema 50-50, sino uno donde el costo mayor del sostenimiento recae, por diseño, sobre el empleador. Este sistema de aportes y contribuciones suena bastante estructurado, balanceado. En los papeles, sí. Pero las fuentes sugieren que hay una zona gris enorme. Un campo de batalla donde las empresas y el sistema chocan constantemente. Ajá. Me refiero a esta idea de que no todo el dinero que uno recibe se considera sueldo de verdad. Aquí entran los famosos conceptos de remunerativo y no remunerativo. Has llegado al nudo del asunto. Esta es sin duda la parte más compleja y más debatida de todo el sistema salarial argentino. ¿Cómo lo podemos entender fácil? A ver, para entenderlo, pensemos en la remuneración como si estuviéramos construyendo una casa. Las sumas remunerativas son los cimientos, los ladrillos, el cemento. Es la estructura principal, la sólida. Lo fuerte. Claro, es la contraprestación directa por el trabajo. El salario básico, las horas extras que hiciste, las comisiones por ventas, un premio por productividad. Todo lo que recibís como pago por tu esfuerzo. Y como son los cimientos, todo lo demás se construye encima de eso. Precisamente. Esa base remunerativa es la que se usa para calcular absolutamente todo lo importante. Tus aportes, las contribuciones del empleador, el aguinaldo, el pago de las vacaciones. ¿Incluso una futura indemnización? También. Cuanto más sólida es esa base remunerativa, más robusta es toda tu estructura de beneficios y seguridad social. Entendido. O sea que, para el empleado, un bono no remunerativo es como dinero rápido. Exacto. Muy tentador en el corto plazo porque llega limpio, sin descuentos, pero no invierte en el futuro financiero a largo plazo. Lo estoy viendo bien. Las sumas no remunerativas serían la decoración de esa casa que estamos construyendo. El cuadro en la pared. Puede ser un cuadro muy bonito o un jarrón elegante, pero no sostiene el techo. En teoría, son beneficios que no están ligados directamente a la prestación de trabajo, como los viáticos para un viaje o las asignaciones familiares. O algunos bonos especiales. Claro, bonos que se pagan por única vez. Y su característica principal, la que genera todo el lío, es que no están sujetas a los descuentos de aportes y contribuciones. Ahí está la controversia. Porque si yo fuera un empleador buscando reducir costos, la tentación de disfrazar parte del sueldo como un bono no remunerativo para no pagar las cargas sociales debe ser enorme. Y esa es exactamente la tensión que define el debate legal de las últimas décadas, un punto que las fuentes destacan con muchísima insistencia. Claro. ¿Qué pasa cuando un bono por única vez se paga todos los años? ¿Sigue siendo decoración o ya se convirtió en un ladrillo de la pared? La línea se vuelve muy difusa. Muy. Y esto ha llevado a innumerables juicios laborales. ¿Y qué dice la justicia sobre esto? ¿Hay alguna regla clara? Más que una regla, hay una tendencia. La fuente cita que la propia Corte Suprema de Justicia ha intervenido varias veces, estableciendo que la realidad económica prevalece sobre el nombre que le pongan al pago. O sea, no importa cómo lo llames, importa lo que es. Tal cual. En varios fallos emblemáticos, la Corte determinó que sumas que las empresas pagaban como no remunerativas de forma regular y habitual eran, en esencia, salario. ¿Y entonces? Y entonces ordenó que se incluyeran en la base de cálculo y se pagaran retroactivamente todas las cargas sociales correspondientes. O sea, un dolor de cabeza gigante para las empresas que usaron esa estrategia. Un dolor de cabeza y un riesgo financiero considerable. De hecho, el documento menciona una norma específica, el Decreto 633 de 2018. ¿Qué buscaba ese decreto? Fue un intento del gobierno de entonces de poner un freno a esta práctica. Básicamente, le instruyó al Ministerio de Trabajo a no homologar acuerdos colectivos que incluyeran sumas no remunerativas. Quería forzar a que todo fuera al básico. Exacto. La idea era que todo aumento salarial fuera directamente al remunerativo. Sin embargo, su aplicación fue y sigue siendo muy controvertida. Y la práctica, bueno,
no ha desaparecido. Es una batalla constante. Ok, con toda esta complejidad, las zonas grises, el potencial de conflicto, me imagino que la ley debe ser súper estricta sobre cómo se presenta toda esta información. Totalmente. Supongo que de ahí viene la rigidez del recibo de sueldo. Exacto. El recibo de sueldo no es una sugerencia, es una exigencia legal con un formato muy definido para traer claridad a este panorama. El artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, que cita nuestras fuentes, funciona como un checklist obligatorio. No es solo poner un número final y listo. ¿Qué es lo que no puede faltar bajo ningún punto de vista? A ver, primero, la identificación clara de las partes. Todos los datos del empleador, razón social, quit, domicilio, y del trabajador, nombre, quill, fecha de ingreso, categoría. Lo básico. Lo básico. Luego viene el corazón del asunto, el desglose de lo que venimos hablando. El recibo tiene que separar y detallar cada concepto. No puede haber una línea que diga sueldo del mes. Tiene que estar todo detallado. Tiene que decir sueldo básico, tanto, horas extras, tanto, adicional por antigüedad, tanto. Y de la misma manera, tiene que listar por separado cualquier suma no remunerativa que se pague, como viáticos, tanto. Para que el trabajador pueda ver claramente qué parte de su ingreso construye para el futuro y qué parte no. Exactamente. Y después de detallar todos los ingresos, o sea, el bruto, tiene que venir el detalle de todas las deducciones, una por una. El 11%, el 3%. El aporte jubilatorio del 11%, el de la obra social del 3%, la cuota sindical si corresponde. Todo tiene que estar explícito. Y al final, la cifra que de verdad importa, la plata que llega al bolsillo, el sueldo neto. En números y letras. Que por ley debe estar expresado tanto en números como en letras, para que no quede ninguna duda, junto con el lugar y la fecha de pago. Es un documento pensado para ser una herramienta de transparencia. Hay otro detalle en las fuentes, que me pareció muy interesante, porque va más allá del papel y se mete en la protección práctica del dinero. Se refiere a la forma de pago. Sí, ese es otro aspecto crucial. La ley establece que el pago del salario debe realizarse mediante depósito en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, la famosa cuenta sueldo. Y ahí hay protecciones, ¿no? Claro, y acá vienen las protecciones. Esa cuenta tiene que ser totalmente gratuita. No puede tener costos de apertura, ni de mantenimiento, ni límites en la cantidad de extracciones de dinero. El objetivo es que llegue el 100% del neto. Exacto, que el trabajador acceda al 100% de su salario neto sin que el banco se quede con una parte. Y leí también que hay reglas sobre la ubicación del banco. Así es, la ley piensa en la accesibilidad. El banco donde se abre la cuenta debe estar a una distancia razonable del lugar de trabajo. ¿Qué es razonable? La normativa especifica no más de 2 kilómetros en zonas urbanas o 100 metros si es en zonas rurales. Son detalles que buscan evitar que cobrar el sueldo se convierta en una odisea o un costo oculto para el empleado. Tiene sentido. Y hay plazos. Plazos estrictos. El empleador tiene hasta 4 días hábiles después de fin de mes para pagar sueldos mensuales y 3 días hábiles para los semanales. Entonces, si la base de todo lo importante es lo remunerativo, el concepto más esperado que se calcula sobre esa base tiene que ser el aguinaldo. Definitivamente. ¿Cómo encaja exactamente en este rompecabezas? El aguinaldo o sueldo anual complementario, el SAC, es quizás el mejor ejemplo de un derecho fundamental calculado sobre la base remunerativa. No es un bono, no es un regalo. No para nada, es literalmente un sueldo más que se paga en 2 partes a lo largo del año. Si lo conectamos con el panorama general, es una parte integral y previsible del ingreso del trabajador. Y su cálculo a veces genera confusión. La gente piensa que es la mitad del último sueldo, pero no es tan simple, ¿verdad? No exactamente. Y la fuente lo explica muy bien. La regla es que cada cuota del aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual que se haya percibido en ese semestre. Ah, es un detalle clave. Es clave. Por ejemplo, para la primera cuota, que se paga en junio, se revisan todos los sueldos brutos de enero a junio. Si en marzo un trabajador hizo muchas horas extras y tuvo su sueldo más alto del semestre, El aguinaldo va sobre ese sueldo de marzo. exacto, se calculará sobre ese sueldo de marzo, no sobre el de junio. Ah,
Esa es una protección para el trabajador. Se asegura de que si tuviste un mes excepcionalmente bueno, ese esfuerzo se vea reflejado en el aguinaldo. Exactamente, ese es el espíritu. Premia el pico de remuneración del semestre. Y lo mismo ocurre para la segunda cuota, que por ley debe pagarse antes del 18 de diciembre. Se busca la mayor remuneración entre julio y diciembre, y se calcula el 50% de ese monto. Es un derecho diseñado para ser justo y proporcional. Tal cual, al ingreso real del trabajador en cada periodo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulemos. Empezamos diferenciando los aportes, que es la plata que pone el empleado para su propia seguridad social futura, De las contribuciones. de las contribuciones, que es la parte más grande que pone el empleador para sostener todo el sistema. Y luego nos sumergimos en la gran batalla conceptual entre lo remunerativo, Los cimientos sólidos. los cimientos sólidos de nuestros beneficios, y lo no remunerativo, esa zona gris tan debatida. Que sigue siendo un tema. Y finalmente, vimos cómo el recibo de sueldo actúa como un contrato legal que debe reflejar todo esto con total transparencia, protegiendo derechos como el acceso al salario y el cálculo del aguinaldo. Ha sido un recorrido completo. Pasamos de los conceptos básicos a las tensiones que definen el sistema. Y creo que todo este análisis nos deja frotando una reflexión final. A ver. Esto plantea una pregunta importante. Hemos hablado de la tensión constante entre la flexibilidad que buscan las empresas y la necesidad de un sistema de seguridad social robusto. Sí. Vale la pena reflexionar. ¿Cómo podría evolucionar este sistema? Hay una solución. Es posible encontrar un nuevo equilibrio, uno que ofrezca a las empresas la agilidad que necesitan para compensar el talento, pero sin erosionar la base financiera que garantiza una jubilación y una cobertura de salud digna para todos a largo plazo. Ese, creo, es el gran desafío que subyace en cada línea de ese recibo de sueldo.